La entrada de México a la globalización se produjo durante el largo gobierno de Porfirio Díaz. México comienza a entrar al concierto de las naciones industrializadas con la apertura de su economía. Sin embargo, no es hasta la década de 1970 que nuestro país entra de lleno en esta vorágine que se llama globalización y que hemos relacionado con el neoliberalismo. Este cambio en la manera de manejar la economía tendría serias consecuencias para las siguientes generaciones. México para los años 70 tenía una gran deuda externa. Al término de Echeverría se tenían 29,000 millones de dólares que se le debían a los bancos internacionales. Y esa deuda López Portillo la aumentó a 80,000. Entonces había que pagar. Y para pagar pues había condiciones. Y una de las condiciones fue precisamente el que México debería de ceñir su política económica a las necesidades del capital globalizado. Es en este momento que México pierde su soberanía económica. La soberanía económica se perdió cuando el país se sobreendeudó, cuando después del gobierno de López Portillo no había con qué pagar. Desde ese momento, pues, pudiéramos decir que la soberanía económica quedó bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional, que instrumentó una serie de programas de ajuste, de austeridad para la población, ¿verdad? Para que hubiera recursos para poder prioritariamente pagar la deuda, que era lo que realmente importaba. Y que, pues, entre otras cosas, pues es el origen de la economía informal, es el origen de el desempleo que ahora está pegando, porque fue el inicio de la delincuencia. Los globalizadores o los neoliberales consideran que el salario debe ser el salario competitivo. Y decir competitivo quería decir bajo, muy bajo. Lo que importaba, lo que importa en la globalización o el neoliberalismo, como le llaman, pues son los negocios privados. Y en los negocios privados nadie se debe de meter. Y el Estado debe de dejar libremente que los dueños del capital pues, hagan los negocios que ellos juzguen, porque es una economía de mercado. Entonces, pues claro, esto lleva a la corrupción. Y son cada vez menos los beneficiarios de todo ese proceso de privatización. Se les permitió todo igual que en el porfiriato. Los extranjeros fueron los hijos consentidos del régimen. El gran capital fue el gran consentido del régimen. Y los campesinos, pues, se les daba ahí una pequeña limosna y se supone que ellos se tenían que aguantar porque no les quedaba otra. Y de allí vinieron todos los problemas sociales como ocurre actualmente, ¿no? Este modelo yo lo identifiqué como fondo monetarismo, porque era seguir todos los consejos y todas las presiones del fondo. Sin embargo, se empezó a popularizar la palabra neoliberalismo a nivel general, a nivel de la prensa, pero ese término está mal. No es ni nuevo ni menos liberal, ¿no? Es más bien el dominio, es todo menos liberal, porque es el dominio de los monopolios, de unos cuantos sobre el resto. No hay libre competencia. Fue las imposiciones de los oligopolios, para ser más preciso, de pocos monopolios. Es necesario insistir en un cambio de modelo y claro, esto no va a ser fácil y va a haber la oposición, que es el dinero. El dinero se opone y el dinero mueve muchas cosas. Y el dinero engaña también.
Las repercusiones que ha tenido este modelo económico todavía no pueden ser cuantificables y siguen teniendo un importante impacto en la vida social de nuestro país.